para cumplir el propósito de Dios, el cual es ser bendición donde quiera que esté. Amén. Proverbios capítulo 9, versículo 9. Proverbios 9:9. Vengo con una serie acerca del temor de Dios. Dios habló a mi corazón y me dijo: mi iglesia está perdiendo el temor. La gente está pecando y no le está importando. La gente está conquistando mi presencia, y donde no hay valor a mi presencia, no hay manifestación de mi omnipotencia. Si deshonro la presencia, no seré testigo de la omnipotencia. Si quiero ver el poder de Dios, tengo que valorar la presencia de Dios. Y el temor de Dios lo que hace es que le demos honor y honra a la presencia. La mayoría de las personas vienen a la iglesia buscando el poder, pero durante toda la semana deshonraron la presencia. Y nosotros no podemos pretender ver el poder de Dios en nuestra vida si no estamos honrando la presencia de Dios. Nuestra vestimenta, nuestra actitud para recibir la palabra, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, de vestir, es para honrar la presencia. Porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que Jesús se enoja en la Biblia? Cuando usted ve a Jesús bien molesto. No cuando los fariseos lo acusan de ser diablo. No cuando Pedro lo maldice. No cuando Judas lo entrega. Jesús se enoja cuando encontró su templo desordenado. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo y tú tienes una vida desordenada, tienes un serio problema con el dueño de tu vida. Y por eso tenemos que estar en un proceso continuo de orden. Y una de las cosas que debemos de ordenar constantemente es nuestra relación con el dueño de nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Él vive con nosotros, Él está aquí, Él está dentro de ti. Él se manifiesta cuando tú lo honras. Pero cuando tú vives en pecado, cuando andas practicando, dice la Biblia que el que practica el pecado se constituye enemigo de Dios. Yo quiero que tú te imagines ser enemigo de Dios y Dios viviendo contigo. Eso es un serio lío, es un serio problema. Y hoy en día tenemos personas en las iglesias con años de ser creyentes que viven una vida doble. Gente que sirve, que ministra, y tienen una vida doble porque han perdido el temor de Dios, porque han deshonrado la presencia de Dios. Y por eso la Biblia dice que en aquel día muchos dirán: Señor, pero en tu nombre hice, pero en tu nombre. Y el Señor te dirá: sí, pero yo a ti no te conozco. No me honraste allá en la tierra, ahora quieres venirte a vivir aquí conmigo en el cielo. Entonces el temor de Dios no es para llenarnos de miedo. El temor de Dios es para ordenarnos. Y mientras voy dando esta charla de esta mañana, mientras voy hablando, el Espíritu Santo te va a decir: hey, esto es para ti. Te va a decir: hey, esto es tú. Y van a haber dos reacciones: orgullo y no reconocerlo. O vas a tener la humildad y decir: gracias, Señor, me estás ordenando mi vida para que tu presencia se manifieste y tu poder y tu gloria yo las pueda ver en este mes. Levanta tu mano derecha, ¿qué te parece? Y le dices: Espíritu Santo, voy a tener la humildad para escuchar lo que necesito ordenar en mi vida para honrar tu presencia y ver tu poder. Proverbios capítulo 9, versículo 9. Da al sabio y será más sabio. Hoy vas a salir de este lugar más sabio porque se te va a dar. Dice: enseña al justo y aumentará su saber. Hoy vas a salir con más conocimiento porque eres justo. El temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. ¿Dónde inicia la sabiduría en el ser humano? En el temor, no a, sino de Jehová. Una cosa es el temor a Dios y otra cosa es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice: y el conocimiento del Santísimo en la inteligencia. Cada vez que vienes a la iglesia sales más sabio y más inteligente. Sabio porque vienes a aprender y a vivir y experimentar el temor de Dios, y más inteligente porque vienes a aprender del Santísimo, que nos lo enseña la Escritura. Les enseñé la semana pasada que inicié la serie que sabiduría significa ser hábil en mente. Sabiduría es ser hábil en palabras y en acciones. En otras palabras, la sabiduría se muestra con mi conducta. Yo no soy sabio por lo que digo, yo soy sabio por lo que hago.
Hoy conozco personas que parecieran sabias porque tienen estudios, pero no son sabias porque tienen conductas que son contrarias a la sabiduría, que es el temor de Dios. Quiere decir que cuando tú te comportas bajo el temor de Dios, tú estás mostrando que eres una persona sabia. La sabiduría no es por lo que conozco, la sabiduría es por lo que hago. Y les enseñé que la presencia de Dios está con nosotros en todo lugar, y que tener temor, según el diccionario, temor, el diccionario griego, significa alarma o susto que produce respeto y reverencia. En otras palabras, el temor de Dios es un pensamiento en el cual yo estoy atrapado, un pensamiento que me hace reaccionar, un pensamiento que me hace hablarme a mí mismo, a decirme: Iván, hey, eso no lo tienes que pensar. Es un pensamiento que hace conciencia de que ahí está Dios siempre. La semana pasada le dije: nos gusta pensar que Dios está conmigo en los malos momentos, pero también tengo que recordar que Dios está conmigo en los pecados que cometo, que Dios está conmigo en las tentaciones que tengo. Muy bonito saber que Dios es omnisciente, está en todo lugar y para ayudarme en mi necesidad. Pero también tengo que recordar que el mismo Dios que está conmigo en mi necesidad es el mismo Dios que está conmigo en mi debilidad. El mismo Dios que está conmigo en la prueba es el mismo Dios que está conmigo en la tentación. Dios está en todo lugar, en todo momento. Dios está en un bar como está aquí hoy. Dios está en un búnker como está aquí hoy. Pero Dios es omnisciente, está en todo lugar, pero solo manifiesta su poder donde honran su presencia. Cuando tú estás siendo tentado a hacer lo malo, a ver algo incorrecto, a decir algo incorrecto, y tú haces conciencia, una alarma, un susto dentro de ti: un momento, aquí está Dios. No le puedo hablar así a mi mujer, no le puedo hablar así a mis hijos, no puedo tratar así a mis empleados. ¿Por qué? Porque aquí está Dios. Él está aquí, Él me está oyendo, y aquí le voy a pedir ayuda a Él, porque soy consciente que su presencia está allí conmigo. Y si soy consciente que su presencia está allí conmigo, tendré sabiduría para comportarme. Tendré que callar, y cuando tenga que hablar, hablaré con prudencia. Escucha esto: cuando tú callas, Dios hablará a través tuyo. Pero cuando tú hablas, Dios calla, porque Dios no tiene nada bueno que decir a alguien que no quiere escuchar lo que Él tiene que decir. La sabiduría se muestra en mi conducta, pero la sabiduría inicia cuando yo tengo presente en mi mente que Dios está ahí siempre. Levanta tu mano derecha y di conmigo: Señor, gracias porque tú estás conmigo siempre. ¿Cuándo está contigo Dios? ¿Cuándo está contigo Dios? Diga conmigo: en la prueba, en la tentación, en la debilidad, en la victoria. Diga conmigo: Dios está conmigo. Vuelva a ser la persona que está a su lado y diga: la próxima vez que quieras pecar, acuérdate que Dios está contigo siempre. Esa conciencia, esa alarma, ese susto dentro de mí: ay, aquí está Dios, perdóname Señor, no puedo pensar así. Eso te hace sabio. Eso evitará decir cosas que lastiman a la gente que te rodea. Pero yo, consultándole al Señor, Dios me dio una revelación linda que les quiero compartir esta mañana. Yo le dije: Señor, porque hay muchas personas que les cuesta manifestar ese temor. Y el Señor me dijo: por una situación que te voy a revelar para que tú les enseñes. Marcos capítulo 12 versículo 30. Llega un fariseo y le dice al Señor: Señor, ¿cuáles son los mandamientos? Y el Señor le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o sea, con tus decisiones. Esto se llama temor de Dios. Amarás al Señor con toda tu alma, que son tus sentimientos y emociones, con toda tu mente, que son tus pensamientos, con todas tus fuerzas, que son tus deseos. Este es el principal mandamiento. En otras palabras, el Señor dice: yo necesito que ustedes tengan temor. Y para que tengan temor, tienen que pensar en mí, tienen que sentirme emocional, sentimental, en el corazón, con sus fuerzas. Dios siempre ha querido que el ser humano tenga conciencia plena de su existencia. Dice: este es el principal mandamiento, verso 31. Y el segundo es semejante. Digan todos conmigo: semejante. Esta palabra semejante significa están en el mismo nivel de importancia.
Quiere decir que tan importante es que yo ame a Dios, como tan importante es este segundo mandamiento. Leamos cuál es el segundo mandamiento. Amarás ¿a quién? A tu prójimo como ¿a quién? A ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. En otras palabras, el temor de Dios, el fundamento del temor de Dios en la vida de una persona radica en estos dos mandamientos: amar al Señor con mi mente, con mis fuerzas, con mi corazón; amar al Señor con mis deseos. Y el otro, que está en el mismo nivel de importancia, es amar al prójimo. ¿Cómo tengo que amar al prójimo? ¿Como yo amo a Dios? No, tengo que amar al prójimo como ¿a quién? Como me amo a mí mismo. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad dicho, que uno es Dios, que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo, dice, como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. 34. Jesús entonces, ojo acá, viendo que había respondido, ¿cómo había respondido? ¿Cómo había respondido? Sabiamente. Sabiamente. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de ¿quién? A ver, ¿el temor de quién? ¿Y cómo él había respondido? Sabiamente. Un hombre era sabio porque tenía conciencia de que estos dos mandamientos es evidencia o está fundamentado el temor de Dios. Y Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno sabe preguntarle. Quiero hacer una pregunta a todos. Después de amar a Dios, que es el principal mandamiento, ¿a quién tengo que amar yo? No, a ti mismo. Después de amar a Dios, tú tienes que amarte a ti, para que con tu amor tú ames al prójimo. Con el amor que tú amas a Dios no puedes amar al prójimo, que ahí es donde mucha gente pierde el temor de Dios. Aman a Dios, aman a la esposa con el amor con que deberían amar a Dios, y por eso pierden el temor de Dios para agradar a la esposa. Con el amor con que deberían amar a Dios, aman el trabajo, y por eso pierden el temor de Dios. Dios dijo: tú me vas a amar a mí y vas a amar al prójimo con el amor con que tú te amas, no con el amor con que tú me amas. No sé si me estoy explicando. Entonces, escucha esto, y aquí es donde quiero entrar el mensaje. Tú y yo debemos de estar bien primero. Después de estar con Dios, debemos de estar bien con nosotros mismos. Todo problema interno que tú tengas se va a manifestar en un problema externo con tu prójimo. Problemas internos sin resolver en ti van a provocar problemas externos con tu prójimo. Y el primer prójimo que el casado tiene que amar es a su cónyuge, a sus hijos, a su jefe. La palabra prójimo en el latín significa el que está más próximo, el que está más cerca tuyo. Si estás casado, tú tienes que amar a tu mujer con el amor con que tú te amas. Pero si tú tienes problemas, tú vas a tener problemas con tu mujer, porque a tu mujer la tienes que amar con el amor con que tú te amas. Pero si tú no has resuelto problemas internos, esos problemas internos se van a reflejar en tu matrimonio, y equivocadamente le responsabilizas a ella. Pero no te das cuenta que tu mujer es el producto de los problemas internos que tú llevas por dentro. O al contrario, tu problema con tu marido son los problemas internos que tú como mujer no has resuelto. El temor de Dios lo que hace es amarme a mí mismo. Y como yo amo a Dios y tengo conciencia de la presencia de Dios, yo tengo que resolver mis problemas internos, mis problemas de carácter, mis problemas de odio. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios. Di conmigo bien fuerte: el temor de Dios me hace amarme a mí mismo. Y tú dices: no, ¿cómo puede ser posible que yo tenga esta conducta?
Entonces el temor de Dios te lleva, esa conciencia de que Dios está allí, te lleva a resolver un problema interno que sin tú darte cuenta va a resolver problemas externos que estás teniendo con el prójimo, con tus empleados de trabajo, problemas que tienes con tus hijos. Todo problema sin resolver en tu vida te causará problemas con tus prójimos. Llámese esposa, llámese esposo, llámese padre, llámese amigo, llámese jefe, llámese pastor, llámese líder, llámese discípulo, con quien usted quiera. Cuando tú te amas podrás amar tu familia. Cuando tú te amas podrás amar a los que te rodean. Cuando tú piensas en estar bien contigo mismo, automáticamente estás pensando en estar bien con los demás. Eso hace el temor de Dios. El temor de Dios te hace trabajar en áreas internas que están causando problemas externos. En tu carácter, en tu manera de hablar, de responder, en pecados ocultos que nadie está viendo. Y entonces, ¿qué pasa? Vas a consejería matrimonial y no funciona, porque perdiste la conciencia de que es Dios el que te puede solucionar, pero ahora estás buscando la ayuda de un consejero. Y ningún consejo del hombre es más grande que el poder de Dios en ti para transformar tu vida. Esta mañana tú tienes que hacer conciencia ahí donde estás sentado. ¿Qué problemas internos tienes desde tu niñez que no has resuelto? ¿Qué problemas internos tienes en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de ser, que tú no has podido resolver y que se están manifestando con la relación con tu prójimo? La Biblia dice que llega un fariseo y le dice a Jesús: Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le da la parábola del buen samaritano. Y Jesús le dice que había un levita y un sacerdote, pasaron de lejos, ustedes conocen la historia, pero que llegó un buen samaritano, una persona de Samaria, siendo aquel un judío, no le importó, lo atendió, lo curó, y toda la historia que usted conoce. Y entonces Jesús al final pregunta: ¿cuál de los tres fue el que hizo bien al prójimo? ¿Cuál de este que estaba herido, de quién es prójimo? Entonces le dice el fariseo, le dice: es de levita. Entonces le dice el Señor: pues tu prójimo, ojo aquí, tu prójimo es aquel al que tú hagas misericordia. Cuando yo leo eso, el Señor inmediatamente me habla y me dice: el bien y la misericordia persiguen a mis hijos. Dice la Biblia que Dios nos da nuevas misericordias cada mañana. Sus misericordias son nuevas. Para que Dios te da la misericordia hoy, para que con esa misericordia que Él te dio, tú tengas temor de usarla para tu prójimo. ¿Me estoy explicando? Di conmigo: con la misericordia que Dios me ha dado, es la misericordia que yo le puedo dar al prójimo. La palabra misericordia significa compasión, dolor por la necesidad de alguien. Hermano, usted va por la calle y ya usted no le habla de Cristo a nadie. Dígame usted, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó tiempo para evangelizar a una persona? Eso es que está perdiendo el temor de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló de Jesús a alguien? Yo un día estoy pensando, yo dije: Señor, yo tengo que ser el más grande evangelista, no el mejor predicador, sino el mejor evangelizador. Y ahora al restaurante que llego, le pregunto, al lugar que vaya, le pregunto a la persona: ¿usted ya tiene a Jesús en su corazón? Y si me dice que no, la pongo a recibir a Jesús. Porque la misericordia que Dios me da no es para que yo me la gaste solo. La misericordia que Dios me da es para que yo tenga temor de usar esa misericordia para dársela a mi prójimo. Pero a veces tú no tienes misericordia ni con tus hijos, no tienes misericordia ni con la mujer que te aplancha, te cocina y te cuida. Solo tienes juicio. ¿Y sabes por qué? Porque tienes problemas internos que tú no estás resolviendo. Y para eso es el temor de Dios. ¿A cuántas personas? Hay gente que dice: no, yo no, para servir a Dios yo no tengo tiempo, ahora estoy enfocado. O sea, Dios no es una prioridad. Dios es simplemente dame, quiero, necesito, pero no me pidas nada. Yo te hago una pregunta: ¿qué estás haciendo con la misericordia que Dios te da todos los días? ¿En qué la gastas? La misericordia es para ti y para alguien más que a través de ti, por el temor de Dios que tú tienes, tú se la vas a impartir. Un perdón,
una palabra, un abrazo. Ahora, ¿qué hicimos en el tiempo de la oración? Pasar de la misericordia que Dios me ha dado, tener misericordia al que está a su lado y bendecirlo, bendecir la esposa, bendecir el hermano. Pero ¿de dónde viene esa conciencia? Del temor que yo tengo de Dios. Pero si yo empiezo a perder eso, lo empiezo a perder todo. Mira un ejemplo de lo que estoy hablando en Lucas capítulo 15, versículo 15. La historia del famoso hijo pródigo. Dice que su papá le dio la herencia y él fue y lo gastó todo en prostitutas. Y cuando perdió todo, vino un hambre a aquella ciudad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquellas tierras, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Pasó de ser el dueño de una hacienda a convertirse en un cuidador de cerdos, de chanchos. Y deseaba llenar su vientre de la comida, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quiere decir que ni tan siquiera él tenía acceso a la comida del cerdo. Un cerdo vivía mejor que este muchacho. Muchas veces tus conflictos emocionales, teniendo muchas cosas, te hacen vivir peor que alguien que no tiene lo que tú tienes. Muchos que tienen mucho son infelices por sus problemas sin resolver internos. Y alguien que tiene poco es feliz porque logró resolver esos problemas. La felicidad no está en cuánta plata llegues a tener. La felicidad no está en cuánto te llegues a ganar. La verdadera felicidad tuya está en cuánto puedas resolver dentro de ti. Allí está tu felicidad. Porque podrás comer en una casa con manjares o podrás comer poca comida, pero si tú por dentro has sanado tus conflictos, serás una persona sana y quien se acerque a ti lo hará feliz. Solteros que están aquí, tú no te tienes que casar con alguien que te haga feliz. Tú te tienes que casar con alguien que sea feliz, porque si esa persona es feliz, te hará feliz a ti también. Tú tienes que estar con gente que tenga identidad, porque el que tiene identidad te dará seguridad. Pero no hay peor cosa que tener a alguien que no sabe quién es. Podrá tener cosas. Sabe que la mayoría de las personas que tienen problemas de identidad tratan de obtenerla con cosas materiales, con un carro, con un traje, para tratar de buscar su valor, porque tienen tantos conflictos internos sin resolver que no saben realmente quiénes son y lo andan buscando en los brazos de alguien, o en el dinero, o en las modas, o en una posición social. Porque hay conflictos aquí. Y persona prójimo que se arrima, persona será lastimada. La lastiman los hijos, lastiman a los padres. Pero yo te vengo a decir de parte de Dios esta mañana que el Espíritu Santo está aquí hoy para resolver todo conflicto interno que tú tengas. Y hoy te vas a ir de este lugar siendo sano y libre dentro de ti, porque el temor de Dios, aleluya, es la sabiduría y la inteligencia que tú vas a tener para ser una persona feliz y completa en todas las áreas de tu vida. Dígale que está a su lado: tenemos que aprender a ser felices. Y deseaba llenar su vientre, verso 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros? Digan conmigo: volver en sí. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? 18. Me levantaré. Acción. Dice que la sabiduría son acciones. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré. ¿Qué le diré? Padre, ¿es qué? Pecado. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Y luego ¿contra quién? Contra ti. Volviendo en sí, le vino a él un susto, una alarma llamado el temor de Dios, y dijo: ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Y la fuerza y el impulso que él tuvo para regresar a la casa de su padre no era ser hijo del padre, no era tener buena comida, era el pensamiento de que él había pecado primero contra el cielo antes que contra su padre. Cuando tú quieres cambiar los malos resultados de tu vida, la única fuerza que te impulsará para cambiar será recordar que tú le has fallado a Dios primero.
será recordar que es a Dios que está ahí contigo. Y él dijo, y volviéndose, dijo: un momento, ¿qué estoy haciendo aquí? El temor de Dios vino sobre ese joven. He fallado a mí, al Padre que está en el cielo y al Padre que está aquí en la tierra. ¿Sabe, hermano? Él se acordó de Dios. Yo quiero que todos repitan conmigo bien fuerte: no existe una restauración o un levantamiento si no es el temor de Dios el que te impulsa a hacerlo. Hay gente que se quiere restaurar por la mujer. Hay gente que se quiere restaurar por el hombre. Hay gente que se quiere restaurar por la posición. Y su motivación para restaurarse es las cosas que perdió. La verdadera fuerza para cambiar se llama el temor de Dios. Decir: es a Dios que le he fallado, es a Dios el que he cometido un error, pero el Dios que le fallé también será el mismo Dios que está conmigo para yo perdonar y salir adelante de lo que estoy viviendo. Pero si tu motivación es agradarle al hombre, igual podrás cambiar, pero 3 meses volverás a cometer el mismo error. Pero cuando tu fuerza de levantarte cuando estás caído es el honrar a Dios, de seguro no solo se te va a ser restituido, sino vas a poder culminar ese impulso de volver a tener aquellas cosas. Verso 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de sus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y su padre fue movido ¿a qué? ¿A qué fue movido el padre? Pregunto: ¿su padre tenía sana sus sentimientos hacia la traición de su hijo? ¿Para qué era la misericordia que Dios le había dado al padre? Para que el padre se la diera a su hijo. Pero si el padre no hubiera tenido sana su relación íntima, sus problemas internos, cuando su hijo viene, ¿qué le hace? Te lo dije, lo señala, lo critica y murmura contra él. Escucha esta palabra. Dios podía devolver su hijo a la casa de su padre porque su padre tenía sana una relación íntima con Dios. Mientras tú no sanes cosas, Dios no te puede bendecir con otras cosas. De repente tu hijo que hoy está en drogas todavía no puede regresar a casa, porque si llega a casa tú no has sanado todavía la herida que él te hizo. De repente, si estableces una relación con otra persona, vas a lastimarla y a lastimarte porque tú primero no has resuelto tu propia situación emocional. Dios me dijo: Iván, conforme tú relaciones tus conflictos internos, bendiciones externas te perseguirán. Pero si una bendición externa te llega y tienes un conflicto interno, lo echarás a perder. Señoras y señores, el que logra entregarle a Dios sus conflictos estará esperando tarde o temprano la bendición de Dios para su vida. Prepárate, porque marzo trae grandes bendiciones para ti. Trae grandes bendiciones, grandes bendiciones. Diga que está a su lado: resuelve tus conflictos, porque el Padre te está esperando para bendecirte. Y dice que se fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello, y ¿qué hizo? Lo besó. Los besos son la evidencia del amor, o es una forma de expresar amor. Diga conmigo: un beso tiene poder. No le dijo: te perdono. Escuche, él no necesitaba decirle te perdono, porque ya lo había perdonado. Hermano, cuando usted logra resolver sus conflictos, sus heridas, usted está listo para que Dios lo promueva. Pero mientras tanto no vas a ser promovido. Y solo el temor de Dios te hace decir: Iván, no más, perdona. No quiero. Perdona porque tu padre te perdonó. El temor de Dios. Porque la escritura dice que si tú no perdonas, Él no te perdona. Y como yo le tengo temor a Dios, yo perdono. No porque esa persona se lo merezca, pero el temor de Dios sí merece que yo perdone a esa persona.
Y Dios dice: te promuevo, porque lo estás haciendo no porque se lo merece o no se lo merece, lo estás haciendo porque tienes temor de mí. Y se fue, corrió, le dio un beso. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por el temor de Dios, el hijo enfrentó la vergüenza del qué dirán los jornaleros, del qué diría su hermanillo. Imagínate la burla que le hicieron los jornaleros. Mira aquel tan de vivo que jugó, llevándose la herencia, viene oliendo a chancho, viene oliendo a cerdo. Pero ¿sabes qué hizo el padre? El padre lo vistió como heredero, para que hablaran de él por su pasado, por haberse apartado de Dios, pero nunca que hablaran del presente estando con Dios. Porque Dios puede ser, escucha, que tú renuncies a Dios siendo su hijo, pero Dios nunca va a renunciar a ser tu padre, porque ese es su nombre. Ningún pecado que tú cometas te apartará de la paternidad de Dios, aunque tú creas que no lo mereces. Oh, dáselo a papá Dios. Levanta tus dos manos y di conmigo: Padre, gracias, porque aunque yo renuncie a ser tu hijo, tú nunca renunciarás a ser mi padre. Wow. Me lo visten, dice el padre, póngamele en anillo, póngamele en zapatos. Y seguro alguno de ellos diciendo: pero qué padre más alcahueta este. Lo que no sabía es que el padre lo estaba vistiendo con la misericordia que él tenía. Adán y Eva estaban desnudos porque se habían apartado de la gloria de Dios y vieron su desnudez. ¿Y qué hizo el padre? Los vistió con pieles. ¿Qué hace Dios cuando tú te apartas de su misericordia, pero tú regresas? Lo primero que hace es limpiarte tu inmundicia. Los cerdos representan inmundicia, el olor a cerdo representa el pecado. El Padre te lava con la sangre del Cordero de Dios y te pone vestimentas santas, porque eres su hijo. Puede ser que haya fallado, pero seguirás siendo su hijo. Y cada vez que vengas al Padre, el Padre te va a tomar y te va a limpiar y a vestir como su hijo. Pero no te ponga la vestidura del padre y después vuélvete a revolcar, a comer, andar revolcándote con los cerdos. Perdone, pero es una estupidez. El padre me vistió, ¿cómo me voy a meter con los cerdos? No, no puede ser. No puede ser. ¿Se acuerdan de José? En Génesis 39:5 dice que aconteció que desde cuando le dio el encargo Potifar de su casa a José y de todo lo que tenía, Jehová bendijo. ¿Quién bendijo? Jehová. ¿La casa de quién? Del egipcio. ¿A causa de quién? Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Escúcheme, José estaba bendecido porque José era un hombre que tenía temor de Dios. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y él no se preocupaba de cosa alguna, sino solo de lo que él comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, porque el corazón alegre. ¿Cómo es el corazón alegre? José no andaba: mis hermanos me vendieron como esclavo, aquí estoy en la casa. No, José había logrado resolver sus conflictos. José sabía que lo que estaba pasando era porque Dios tenía un plan, que el sueño que él había tenido, todo lo que estaba pasando, Dios lo iba a hacer realidad. Y José, en lugar de quejarse porque lo echaron de un trabajo, estaba alegre por un nuevo trabajo que ahora tenía. En lugar de un cliente que renunció, está feliz porque si se fue un cliente, la oportunidad para que vengan 5 mejores. Pues ahí muchos de ustedes viven lastimados por su pasado. ¿Sabe qué hace el pasado? Recordarte lo que pasó y hacerte creer que el futuro no es mejor de lo que ya te sucedió. Ese es el pasado. ¿Sabe qué yo hago con el pasado? Recordarle al pasado que mi futuro será mejor que lo que me sucedió.
porque en Cristo Jesús voy de gloria en gloria. Y si mi pasado fue malo, mi presente será mejor y mi futuro será mucho mejor. Por eso José, yo imagino a José: alabaré, feliz José. Y dice Dios: oh mi hijo, mira, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo. ¿Quieres que Dios te bendiga? Sana tus problemas internos y Dios te va a bendecir, te va a bendecir. De hermoso semblante, bella apariencia. Verso 7. Aconteció que después de esto la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo: Chepito, Chepín, duerme con mami. Y él dijo: no, no, no. He aquí que mi señor, el amo, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. O sea, él me ha dado un nivel de confianza. Ojalá así pensaran todos los que Dios les da puestos al lado de una autoridad para que cuiden ese puesto que Dios les ha confiado. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Validación y valoración de lo que Dios me ha dado. Y ninguna cosa se me ha reservado. Solo una cosa: a ti. Seguro el amo le dijo: mira, José, haces cualquier cosa, pero cuidado, te acostás con mi mujer. Ya el Potifar se sabía qué chingo de mujer tenía, ¿verdad? Ya lo tenía sobre aviso. Por cuanto tú eres su mujer. Lean todos conmigo esta última parte. 1, 2, 3. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría ¿contra quién? Pregunto. José no se quiso acostar con ella porque tenía temor de su amo o porque tenía temor de Dios. Cuando tú tienes el temor de Dios, Dios va a bendecir lo que tú haces. Pero el temor de Dios te va a dar las fuerzas para decirle no a la tentación. No es que yo soy casado. No es que yo no soy casado. No es que yo soy un hijo de Dios. No es que yo no soy un ladrón. No es que yo no soy un homosexual. No, yo tengo temor de Dios. ¿Sabe qué es la persona que falla en la tentación? El que tiene carencia de identidad. Escúchame esto. José no pensó en la posición, no pensó en el dinero, ni pensó en su amo. En la tentación José pensó en Dios. Cuando tú piensas más en las personas que en Dios, tendrás muchas excusas para hacer lo contrario. De por sí mi mujer ni sexo me da. De por sí. Y piensan más en la gente. De por sí mi jefe tiene mucha plata. que va a hacer 100 pesos que yo le coja? Nada. De por sí Dios me perdona ya. Cuando tú pierdes el temor de Dios, piensas más en la gente o piensas más en ti. Y ahí es donde te van a sobrar las excusas para luego tú deshonrar a Dios y perder el temor de Dios. La historia de José y la historia del hijo pródigo terminan de la siguiente manera. José terminó siendo el hombre más poderoso después de Faraón. Y el hijo pródigo terminó siéndole devuelto su posición de hijo: anillos, vestimentas, zapatos. Mira lo que dice Proverbios capítulo 22 versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración, el pago o la recompensa de dos cosas: de la humildad y del temor. ¿De quién? De Jehová. Vean conmigo: riquezas, honra y vida. ¿Sabe por qué ustedes tienen problemas muchos financieros? Porque han perdido el temor de Dios. Porque no han tenido la conciencia de resolver internamente conflictos.
¿Sabe por qué ustedes no han visto la honra de Dios en sus vidas? ¿Sabes qué es honra? Es el reconocimiento público de tus logros que Dios te da ante la gente, porque tú no has tenido temor de Dios, o que lo has tenido y lo perdiste. ¿Y sabe qué es vida? Vida no es largura, vida es una buena vida. Dice que la remuneración, o sea, es el pago, es la recompensa. Número uno es la humildad. Número uno es la humildad. Y número dos, del temor. Cuando yo leí esto, el Señor me dijo: hijo, para resolver los conflictos hay 4 cosas que hay que hacer. Las 4 conllevan humildad y las 4 conllevan temor de Dios. Reconoce lo que está mal en ti. Cuando usted tiene mal aliento, ¿quién es el último en darse cuenta? A ver, usted. Hay que tener humildad para que tu prójimo más cercano te diga que te huele mal la boca. No, yo me lavé los dientes. No, de verdad, perdón, no me había dado cuenta. ¿Y qué haces? Aguántese. Así nos casamos, ahora se aguanta. Mira, dame los dientes, voy a comerme una pastilla. Humildad. ¿Sabes cuál ha sido el problema de usted? Que usted ha sido un orgulloso, que no le ha dado la gana de reconocer que tiene un área de su vida mal, que se la han dicho una y otra vez, y usted sigue de terco diciendo: yo soy así, así me criaron, usted me conoció así, así me casamos, ahora me tiene que aguantar. ¿Sabes por qué? Porque aparte de no ser humilde, no tienes temor de Dios. Lo segundo que hay que hacer, si uno quiere arreglar un problema interno, es decidir cambiarlo. Dejar que esa área que está mal se vaya de mi vida. No la quiero. Porque usted puede reconocerlo, pero otra cosa es dejar que eso se vaya. Muchos de ustedes están aferrados a esas cosas, están arraigados a esas cosas, no las han soltado por años, porque tienen miedo, tienen vergüenza. El hijo pródigo tuvo que soltar el orgullo y regresar humillado. Salió: yo soy, y regresó: no soy. Pero él tuvo que soltar su orgullo. Tuvo Dios que despedazarlo. Hermano, tengo una pregunta: ¿qué esperas? ¿Perder tu matrimonio para reaccionar? ¿Qué esperas? ¿Llegar a viejo? ¿Qué esperas? ¿Que pasen los años y lo que es tuyo quede en las manos de otro? ¿Qué quieres? ¿Que tus hijos los eduque otra persona? Por orgulloso. ¿Qué quieres? ¿Seguir negándote a servirle a Dios por tu orgullo? Porque todavía no has solucionado tus conflictos. Sí, sigue echando la culpa a los demás. Pasarás toda la vida agarrado de eso. Me hicieron, me dijeron, es que no, es que conmigo, toda la vida. Porque estás agarrado de ello. Sabes que está mal. El Espíritu Santo te lo recuerda, pero ya perdiste el temor de Dios para aceptarlo. Lo tercero, renuncia a eso. Deséchalo y desarráigalo de tu vida. Yo renuncio a seguir siendo el mismo. Primero lo reconozco, segundo lo decido y tercero lo hago. Ya decidí hacerlo. Muy bien, ¿cuándo? Un día de estos, no. Hoy lo decido hacer. Y por último, número 4, deja que el Espíritu Santo sea el que te libere, que Él sea el que te ministre y supla esa área.
Yo no me puedo imaginar lo que sintió el hijo pródigo cuando el papá lo besó y lo abrazó. No me imagino la vergüenza que él tenía. No, yo seguro pienso que ni a los ojos lo podía ver. El Espíritu Santo está con nosotros aquí hoy para llenar y transformar esa área de tu vida. Si tú no quieres, pierdes tú y los más cercanos a ti. La pregunta que te hago es: ¿hasta cuándo vas a seguir con tus conflictos internos? Solo el temor de Dios es el impulso y decir: Señor, es que es delante tuyo que lo tengo que hacer. Pero yo quiero vida, honra y riquezas para mí. Quiero ese pago. Ahora Dios te da una palabra de estas y tú no reaccionas, no tienes temor de Dios. Y pasarán la vida y pasarán los años y seguirás siendo la misma persona y poniendo en riesgo cosas, escucha, no que Dios te dio, poniendo en riesgo cosas que nunca Dios te pudo dar. El Señor me decía hoy en la mañana: hijo, ese hijo pródigo que regresa a casa es la restitución que yo le doy a mis hijos cuando sanan sus heridas. Te profetizo esto: hay un hijo pródigo que te está esperando que tú sanes tus heridas para que uses esa misericordia. Llámalo como quieras, llámalo familiar, llámalo esposo, esposa, llámalo bendición financiera, llámalo ministerio, pero que cuando esa bendición llegue a casa, tú sepas darle la misericordia que Dios te ha dado porque te ha sanado.